análisis, entrevistas, opinión, polémica, reportajes especiales. Una forma diferente de analizar el apasionante mundo del fútbol. Minuto 90. Con Jeremy Alvarado. ¡Al aire ya! Minuto 90. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, un enorme placer. Estamos arrancando esta etapa con Minuto 90, que es un programa que ya tuvimos en su momento en la radio y que decidimos en los últimos días, estuvimos dándole vuelta al asunto con ganas de retomar un poco, porque nos habíamos apartado del ambiente futbolero hace unos meses. Hemos estado muy de fondo, muy abocados al proyecto de Radio Espectro, con el cual seguimos siempre muy atentos a esa parte, a esa labor, pero veníamos con las ganas de retomar, de montar un espacio otra vez para reunirnos con amigos, con personajes, con gente de fútbol y hablar un rato, ¿verdad? No somos expertos, somos apasionados, gente que nos gusta, que hemos estado muy de cerca de este ambiente futbolero, ¿verdad? En el caso nuestro, pues hemos andado ahí un poco más de 20 y resto de años en lo que es la radio, las transmisiones deportivas, los medios informativos. En ese camino tuvimos el gusto de coincidir hace ya bastantes años con nuestro amigo Ricardo Baltodano, que se volvió también un contertulio, un compañero en diferentes proyectos que hemos estado. Y entonces hemos invitado a Ricardo a venir a estar presentes una vez a la semana. Tal vez no tengamos un día fijo, no tengamos un horario fijo, que es una de las ventajas que nos ofrecen las redes sociales, que nos permiten tener una interacción diversa, ¿verdad? Los horarios acá pueden ser dependiendo de las circunstancias, sobre todo cuando de lo que vamos a nutrir este programa, que es el fútbol nacional, y por ahí tendremos algún tipo de sorpresas con invitados del plano internacional, gente que vamos a tratar de acercar. Vamos a estar abocados a ese tema, al tema del fútbol, con invitados como en este caso. Quiero agradecerle a don Eduardo Bonilla, que acepta esta invitación. Don Eduardo es una persona que ha estado ligado al fútbol también desde las divisiones menores, y además también educador, ¿verdad?, en la parte de la preparación física y demás, que ya nos va a contar un poquito de esto don Eduardo, a quien ya casi le vamos a dar el saludo. Mi estimado Ricardo Baltodano, muchas gracias por aceptar esta invitación. Han sido muchos los programas que hemos compartido y este Minuto 90, que ya lo tuvimos en la radio, lo traemos. Ya escucharon ustedes esa introducción que conservamos con la voz, con una de las mejores voces, si no la mejor voz de la radio, que es nada más y nada menos que la del gordo don Jorge Marín, a quien enviamos un tremendo abrazo, que nos dio ese lujo hace algunos años de regalarnos esa introducción y despedida para este Minuto 90. ¿Qué tal, Richard? Bienvenido. Don Jeremy, buenas tardes, don Eduardo, y a todos los amigos que nos ven aquí por medio de Facebook. Muy agradecido con esta invitación, formar parte de esta nueva temporada, digo yo, de Minuto 90, con muchas sorpresas, muchos programas especiales, y hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? El deporte, el fútbol, todo lo que rodea esto que nos apasiona como aficionados y como contertulios. Excelente, Richard. Mi estimado don Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya habíamos coincidido, dice usted, porque por ahí nos acompañó a través de la radio con su audiencia, entonces eso de alguna forma ya nos había hecho coincidir. Así que mucho gusto, don Eduardo, y bienvenido a Minuto 90. Muchas gracias, muy buenas tardes, y gracias por la invitación, muy bien, tomarme en cuenta para su programa, ¿verdad? Un placer. Sí, estábamos hablando antes de ingresar acá con los amigos escuchas y videntes, porque habrá gente que lo pueda estar escuchando mientras hace alguna otra cosa acá en las redes sociales, que
hemos visto cómo ha variado el ambiente futbolero en los últimos años y cómo se ha pasado de cuestionar seriamente algunas cosas a ser muy faranduleros en los medios de comunicación, ¿verdad? Como que a la gente que está involucrada ahora en la información le gusta más el titular o la noticia no tan profunda, que llene más el tema de la farándula, de los chismes, que otras cosas. Y siento que hay cosas delicadas, temas muy interesantes en nuestro fútbol que están pasando desapercibidos. Recuerdo que hace unos años atrás, cuando teníamos la oportunidad de andar en los estadios, teníamos la suerte de que podíamos escoger a los protagonistas con los que hablábamos, y teníamos un careo en la cancha con los protagonistas. Entrábamos a la cancha como medio radiofónico y podíamos, ¿verdad? Se dispersaban los colegas y podíamos hablar con los futbolistas, los dirigentes, los técnicos, la gente del fútbol. Y eso le daba al público oyente un contenido más rico, porque se generaban discusiones, cambios de opinión, intercambios de opinión, que al final dejaban algo distinto, algo rico. Pero desde que vinieron a jugar de fútbol europeo acá en Costa Rica e instalar las famosas conferencias de prensa, se pasearon en la olla de leche, como diríamos popularmente, porque estas conferencias de prensa, que son una absoluta pérdida de tiempo, ¿verdad? Que yo no entiendo cómo hay medios que siguen enviando gente a cubrir estas conferencias donde a los que preguntan, que muy poco cuestionan, que hacen preguntitas para quedar bien, para seguir siendo amigos, porque, perdonen que me extienda en esta introducción, pero quiero ponerlos en ese ambiente. Me da la impresión de que hoy el periodista y el comunicador le preocupa más seguir siendo amigo del jugador y del técnico que hacer su función, ¿verdad? Tener el número de teléfono del protagonista para que me dé la primicia, en lugar de poder darle algo más al público, escucha o vidente. Y esto está yendo en detrimento del contenido que recibe el amante del fútbol. No sé cómo ha visto esto usted particularmente, don Eduardo, desde la parte del espectador. ¿Cómo siente que está este ambiente futbolero, que no solamente en la calidad deportiva que nos están dando en la cancha está sufriendo una caída estrepitosa, sino que también desde otro frente, como lo es la comunicación, siento que se está desboronando? Sí, yo pienso que ahora es mucho marketing, que llaman, ¿verdad? Marketing. Muchos intereses creados alrededor del fútbol, ¿verdad? La farándula que dice usted, la gente quiere figurar, quiere tener la primera primicia, y tal vez a veces se fija en detalles que al fin y al cabo no hacen crecer el fútbol, sino que es más de lo mismo. Normalmente se ven preguntas como muy acomodadas, ¿verdad? Para el entrenador que perdió el partido, que lo ganó. Entonces se pregunta muy bonito, todo el mundo contento, y hay que cuestionar para crecer, creo, ¿verdad? Sí, Richard, ¿cómo lo estás viendo? Porque esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, las famosas conferencias que terminan siendo, está bien, ¿verdad? Para que la gente me entienda lo que quiero decir. Yo sé que tienen que vender, pero no se puede ser tan mediocre en cuanto al producto que se le ofrece a la gente para vender con tal de vender simplemente, ¿verdad? Por ejemplo, es una ansiedad porque Jafet Soto esté en las conferencias de prensa, por ejemplo, para que diga y vocifere contra todo el mundo, que es muy lamentable, porque dicen que no hay nada más mediocre que tener que hablar mal de los demás para poder resaltar lo mío, y es el camino que está tomando Jafet, ¿verdad? Tener que despotricar contra todos para verse bien, para resaltar, para que él quede como un héroe dentro de lo que hace en el Herediano. Y está bien, es un excelente gerente deportivo que ha logrado traer mucho éxito a la institución, pero qué penoso ese circo, esas novelas, de esas conferencias de prensa donde siguen yendo a poner cámaras y micrófonos. ¿Qué pasaría si la prensa fuese un poquito más exigente y no se presenta este tipo de conferencias de prensa, ¿verdad? Que son novelas, que son circo, mi estimado Ricardo. Claro. Sí, lo que pasa, Jeremy, Eduardo,
ahora el periodista en sí, el comunicador que está ahí en la conferencia de prensa, cree que el aficionado, como dice popularmente, se chupa el dedo todavía. Entonces, usted ve una conferencia de prensa, no le pregunta a un técnico de fútbol, del partido. Lo único grave que le preguntan es qué va a pasar el próximo partido, o si ya se siente despedido, o cómo van a seguir trabajando. Los titulares de hoy en Facebook, en los periódicos, en las páginas deportivas, fue la conferencia de prensa de ayer, que Jafet le tiró a la liga que de 8 años solo lleva un título, y que Jafet dijo que va a mandar una carta a la comisión de arbitraje. Y sobre el partido, ¿quién opina? ¿Quién habla de lo futbolístico, de lo deportivo? Que es lo que al final de cuentas al aficionado le interesa. Entonces, para usted asistir a una conferencia de prensa y usted no quiere perder su amistad con Jafet, o no quiere perder su amistad con Yacone, o no quiere perder su amistad con Iñaki, con el nombre que usted le quiera poner que esté ahí sentado, entonces simple y sencillamente mejor no vayan. Porque si usted no le va a dar al público lo que el público necesita escuchar, porque ahora los partidos son con televisión de cable. Sí, y yo me pregunto si la gente se queda viendo yo me pregunto, y quisiera hacer una encuesta con los aficionados al fútbol. Se quedan viendo una conferencia de prensa completa después de que termina un partido, que ya de por sí cuesta ver el partido completo, ¿verdad? Cuesta ver un partido completo de nuestro fútbol. Ni siquiera tiene el poder nuestro fútbol, el nivel del fútbol que estamos viendo, de mantenernos, de atraparnos, de quedarnos que no me levanto porque no sé qué va a pasar. No, realmente eso no sucede. Eso no sucede. ¿Qué terminó siendo, o qué termina a veces siendo, no solo en el partido, por ejemplo, que jugaron Alajuelense y Herediano, sino en muchos otros partidos? Las broncas, los dimes y diretes es lo que más le llama la atención a la gente, porque de fútbol hay muy poco que ver realmente. Y ahí se habló más de eso que del fútbol. Sí, y ahí yo quiero llevar el tema de este primer encuentro de Minuto 90, que hoy vamos a tener un diálogo, pero vamos a estar tratando de incorporar diversas secciones que ustedes van a ir conociendo conforme pasen las semanas en este programa. Cuando veo el torneo nacional y veo por ejemplo, Álvaro Saborío, que es un gran jugador, un ejemplo de profesionalismo, de constancia, presente en las redes, claro. Y veo a Álvaro como la gran referencia del equipo de San Carlos. Me pongo a pensar, ¿quiénes son los grandes referentes hoy de la liga, de Saprissa, del Herediano? Bueno, en la liga se menciona a Ruiz, ¿verdad? Como la figura, el referente. En el Saprissa, Bolaños. Sí. En el Saprissa, Bolaños. En el Herediano, ¿de quién hablamos? De Yeltsin Tejeda, por ejemplo. Jugadores, y no es que yo esté diciendo que esté mal, ¿verdad? Que sean jugadores veteranos, no voy a juzgar eso, porque el fútbol no es de edad, sino es de calidad. Exacto. Pero lo que yo quiero traer, el tema, para que empecemos ahora sí a hablar de estas cosas, y que don Eduardo, que ha estado en este campo, también nos dé su parecer, que no aparece, no descollan nuevas figuras. Además de que estos jugadores que mencionamos tienen su calidad comprobada, que han sido muy constantes, que su fogueo en la vida que han tenido en el fútbol de alta competencia les ha dado pues otras cualidades para desarrollarse como jugadores de calidad, pero también es una muestra de que no aparecen jugadores que hagan una verdadera diferencia. Y en los últimos años, donde más estamos exportando es a la MLS. Y en cuestión de 2 o 3 años, esos muchachitos que se van a la MLS vuelven, terminan otra vez acá en nuestro fútbol. Algunos han salido para unos equipos haciendo una breve diferencia en los últimos años. Y ya no tan muchachitos, sí, Jeremy. No, y muy pocos, porque por ejemplo, hoy en día, ¿de quién podríamos hablar? De Vargas, que está en el fútbol colombiano, compitiendo a nivel de la Libertadores, claro. El otro muchachito Ugalde del Saprissa, que se retiró también para el fútbol europeo y que ha empezado bien, ¿verdad? Sin tirar las campanas al vuelo. Martínez, que se fue. Y Martínez, que se acaba de ir, ¿verdad? Y que indudablemente Martínez era de esos jugadores también que muestran calidad y que ojalá y pegue en el exterior, pero no aquella fluidez que se dio en un momento, por ejemplo, en medio del apogeo de todos estos jugadores para el Mundial del 2014. Entonces yo digo, ¿por qué esos temas no se tratan de verdad?
Todo el mundo dice ligas menores, ahí veo que se jactan de los patrocinios para las ligas menores y demás, pero ¿quién hace un reportaje a fondo de quiénes son las personas, de cómo se trabaja, de cuáles son las metodologías que se están aplicando para el trabajo que se hace con los muchachos de ligas menores? Don Eduardo, usted que tiene experiencia en ese campo, cuénteme, ¿cómo andamos? Porque yo he tenido la noción, por lo menos hace algunos años, hace un rato que no me acerco a las instituciones, pero hace muchos años como que los equipos le daban las obras, lo que quedaba a las divisiones menores, ¿verdad? Y no metían de verdad mano. Todo el mundo se golpeaba el pecho diciendo divisiones menores, pero había muchachos que jugaban con uniformes de primera, niños que pateaban balones número 5, bueno, un desastre absoluto, ¿verdad? Lo que es la estructura de las ligas menores, pero no sé cómo anda la cosa, por ejemplo, en estos tiempos, don Eduardo. Bueno, en la parte de material deportivo, sea por patrocinadores, colaboradores ahí a determinada institución, pienso que ese tema anda bien. Lo que pasa que ya propiamente la estructura, la metodología de trabajo, tal vez hace falta bastante, pienso yo. No se tiene así como una metodología fija. Si usted pasa de una institución a otra, todos trabajamos diferente. Y algo que no se ha cambiado, pienso. En los equipos que yo he andado, siempre esa parte que no se le da toda la parte económica. Bueno, imagínense que los entrenadores de Liga Menor somos los más mal pagados del país, de Costa Rica. Y se nos exige mucho, pero se nos da poco. A veces, qué sé yo, ni para la gasolina, como dicen, pasan 2, 3, 4 meses y no se le deposita el salario, aunque es mínimo, y no llega tampoco, ¿verdad? Pero bueno, los que estamos en esto, queremos el fútbol y no solo lo hacemos por el metal, como dicen, pero todo eso son elementos que cuentan. Y luego, la mayoría de equipos de Liga Menor, el papá tiene que pagar. Entonces pasa el tema de que como el papá paga, entonces opina. Entonces usted viene, tiene una categoría y hay un chico por ahí que tal vez no tiene muchos minutos, entonces ya el papá te espera al final. Profe, le está dando pocos minutos a mi hijo, ¿qué pasa? Yo pago acá, vengo de tal lado, invierto mucho mi tiempo y mi hijo 10 minutos es lo que está jugando, ¿qué hacemos? Entonces usted da su parte de criterio, ¿verdad? Entrenador, tenemos que mejorar en esto, tenemos que mejorar en lo otro. Su hijo, hágame estas tareas técnicas en la casa, porque pienso que con eso él va a levantar un poco su juego y va a tomar confianza, pero a veces los papás toman el camino corto, ¿verdad? Entonces no hacen la tarea, es sacrificarse, si se entrena 3 veces a la semana, el chico no va a querer ahí tal vez entrenar un día más la parte técnica o entrenamiento invisible que decimos nosotros los entrenadores, sino que van del dirigente, van del coordinador del equipo y entonces ya el coordinador del equipo dice, mira, profe, el papá hace así, ¿qué pasa? Entonces, pienso que... Sí, se convirtió en un negocio porque hace unos años atrás los equipos iban a buscar jugadores de calidad, tenían gente especializada para rastrear talentos por todo el país y si veían un muchacho bueno, pues hacían su ofrecimiento y le empezaban a ofrecer las condiciones. Hoy no juega el mejor, hoy juega el que puede pagar. Ya eso se acabó. Hoy juega el que puede pagar. Se puede resumir en ese titular el problema que está arrastrando el fútbol de Costa Rica. Sí, claro, correcto. El jugador no se le exige. Si usted tiene una categoría U13, por ejemplo, y usted empieza a exigirle al chico, bueno, particularmente a mí me gusta
mandar trabajos aparte para que el jugador crezca, ¿verdad? Ese es el camino que debe seguir el jugador si quiere crecer, si quiere mejorar su juego. Pero eso a veces, más bien uno como entrenador, no cae muy bien que digamos, ¿verdad? Está exigiendo más de lo normal. Eso es lo que pasa. Usted tiene un grupo en una categoría de 24 jugadores, al final tal vez uno le diga a usted, profe, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué me hace falta? Solo uno de 25, ¿verdad? Entonces, claro, dice uno, solo uno está en la sintonía de que debe dar el extra, debe dar un poco más de lo que tiene para ser mejor jugador. Y esa ambición, ¿verdad? No solamente querer llegar a un alto rendimiento de un equipo de primera o en la primera división, sino un poco más allá. Claro. Ricardo, usted tuvo a su hijo, quería, antes de que usted nos dé esa opinión, usted tuvo a su hijo en la escuela de fútbol de Saprissa, y en algún momento me había contado alguna anécdota que me gustaría que la reviva y la comparta en relación a sorpresitas que no se imagina uno que se llevaría, ¿verdad? Uno dentro de una institución como las más grandes del país, Saprissa, Alajuelense. Anécdotas todos tenemos. Sí. Ni se imaginan. Antes de ir con lo de la anécdota, para referirme a lo que decía don Eduardo, es muy interesante porque aparte de todo lo que influye la inversión en ligas menores de los clubes, ya como lo mencionaba don Eduardo, que son los que son los visores, a veces no tienen ni para la gasolina, y todo lo que implica en indumentaria, pero veo también que don Eduardo se enfoca mucho también en lo que es la responsabilidad tanto del muchacho como de la familia, que tiene mucho que ver también en esto, en la disciplina, más que todo del jugador y de los padres, en que si hay que entrenar 3 días, que ya el tercer día ya me dio pereza, de que mi hijo es muy bueno, porque mi hijo tiene que hacer tal ejercicio, que porque mi hijo tiene que hacer tal cosa, y la disciplina, en este caso del jugador, de llegar y decir, profe, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque ahora, seamos sinceros, de 25, 30 jugadores que están ahí en ligas menores, 5 ya se ven jugando en el Real Madrid. Pero yo creo que esto se resume en una cosa, y lo dijo don Eduardo ahora. Yo soy muy aficionado no solamente del fútbol argentino, sino de los medios periodísticos argentinos, que los sigo con mucha frecuencia, y veo cómo se mantiene el tema de las visorías en el fútbol argentino, que la Liga Menor tiene mucha importancia, y por eso, bueno, yo lo digo con conocimiento de causa porque sigo semanalmente el fútbol argentino. Por ejemplo, como seguidor de Boca Juniors, yo veo en Boca Juniors cada campeonato 3 o 4 muchachos debutando en primera, jugando Libertadores con 17, 18 años, que van apareciendo poco a poco. Y le puedo mencionar otros equipos, le digo por la afinidad que tengo con Boca, pero también hay otros equipos que indudablemente lo hacen con gran éxito. Pero esto se terminó. Para mí se terminó desde el momento en que el papá tiene que pagar, porque si un equipo hace una visoría, aquí en Costa Rica, la Liga, Saprissa, Herediano, cualquiera, y se escogen a los mejores, ya hay un principio, ya hay un fundamento. Estamos con una serie con un seguimiento, no sé en cuánto tiempo se puede definir si un jugador tiene la capacidad para ir a hacer una prueba en un club, que eso es otra faceta. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se determina que un jugador, y ojo, cómo se elige, cómo se determina y quién determina que un jugador puede saltar a formar parte de una institución para empezar a formarle, para empezar a tratar de encontrarle la forma, pulir el diamante, como se dice? Pero desde el momento, Richard y don Eduardo, desde que se paga, se acabó esto, porque entonces el papá va a seguir exigiendo, póngame a mi hijo, va a hablar con un dirigente, va a hablar con el dueño del negocio, que le va a decir, no, el que pone la plata manda al baile, dicen. Y si esta es la filosofía del fútbol costarricense, con razón, y ya para darle la palabra a Richard, perdón que lo interrumpí, pero con razón los jugadores llegan a primera división, no saben marcar, les cuesta perfilarse, tienen deficiencia en una serie de técnicas que un jugador que llega a primera, está bien, no va a llegar perfecto,
pero debería dominar en una amplia mayoría. Y no llegan así. Y se convierten en fiascos muchos jugadores que hacen debutar con bombos y platillos, porque por ejemplo yo voy a hablar de Liga Deportiva Alajuelense. Liga Deportiva Alajuelense estuvo tirando para arriba, hablando maravillas, bellezas, jugadores, ya no era solamente gente de la institución, sino jugadores del primer equipo, Brian Ruiz, Alex López, hablaban maravillas de este muchacho que se fue a jugar a Guanacasteca. ¿Ah? ¿Cómo es el nombre de este muchacho? Brandon Aguilera, sí, se fue a jugar a Guanacasteca. Vamos a ver, yo no sé, y que me corriga don Eduardo si estoy equivocado, que me diga Richard su opinión, pero si yo tengo un diamante siempre bruto, un muchacho de 18 años, si no lo pongo a jugar ya y lo empiezo a exhibir, claro, eso que sea bueno, que tenga talento no le garantiza que va a ser titular, pero si yo no le doy regularidad en el equipo a un jugador que veo, que todo el mundo dice, este es el prospecto, la figura, entiendo que hay jugadores que hay que prestarlos para que agarren el ritmo, para que empiecen a comer zacate y a tener experiencia, pero cuando usted dice, tengo una joyita, ¿verdad? Y no la pone a jugar, y no le empieza a dar el protagonismo, poniéndole los pies en la tierra, aterrizando a ese muchacho, pero darle protagonismo, y es algo que no comprendo y que siento completamente ilógico. Este muchacho debería estar en Alajuelense, porque un jugador, claro, si tiene proyección y usted lo tiene en un equipo grande, en un corto o mediano plazo lo puede estar vendiendo. Pero bueno, va a ir a Guanacasteca, vamos a ver cómo vuelve, si es que vuelve el otro campeonato a la liga, y si se gana el lugar, porque la liga parece que hay jugadores inamovibles. Uno ve el caso de Alex López, puede tener malas o buenas temporadas, pero ahí le renuevan el contrato siempre. No tiene un nivel de exigencia la liga, pareciera en ese particular. Hay jugadores que... No ha sido un jugador, donde usted diga... No ha sido un jugador... que estamos hablando de 8 años aproximadamente. ¿Cuánto anda ahí Alex López? ¿Por ahí? Por lo menos como unos 7, 6 temporadas más o menos, ¿verdad? Y de esas 7 o 6 temporadas, en una ha sido un poco influyente. Cuando llegó Brian Ruiz, tuvo que llegar otro socio para ser influyente, y cuando la liga ganó el campeonato, pero sobre todo fundamentado en el fútbol de Brian Ruiz cuando volvió a la liga. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahora sí quiero escucharlos a ustedes desde su punto de vista, porque a mí no me cabe en la cabeza esta situación en particular del muchacho Brandon Aguilera. Vea, don Jeremy, en el asunto de lo de la Liga de Menores, los debutantes, aquí tratan de diamante en bruto a un muchachito de 21 años, 22 años. Es un jugador que ya tiene que estar consolidado. Si no mal recuerdo, si la memoria no me falla, el último que debutó a temprana edad fue el hijo de Jefferson Bennett, que yo no dudo de la capacidad que él tenga como jugador. No la dudo, lo poco que ha mostrado en selección en Heredia, se le ha visto algo bueno, pero yo siento que ahí reinó mala argolla. Yo siento que pueden haber 2, 3, 4 jugadores más en la Liga Menores de Heredia que pueden hacer un poco más de lo que él hizo. No sé si se creció un montón cuando la prensa lo empezó a inflar, cuando salió el técnico de la selección a decir que él era, de que iba a ser el boom de Costa Rica, y el muchachito se nos perdió. No ha vuelto a brillar en Heredia, ya en la selección no lo vuelven a poner, y ahí se van quedando rezagados, y si vamos a lo mismo, ¿qué pasa con el tema de cuando salió el hijo de Froilán Ledesma? Que ya en la liga lo veían casi como la venta igual que hicieron con Froilán Ledesma, solo porque era hijo de Froilán Ledesma, y igual se perdió ahí en el limbo del fútbol, se perdió, no se sabe qué pasó con el muchacho, no reventó. Entonces, sí. Esa falta de visoría en las zonas rurales. Hace poquito vi esta semana que Jafet Soto contrató 2 muchachos, creo que son de Avangares, si no me equivoco, en Guanacaste, para ligas menores. Puña, si se hiciera eso una vez por semana, 2 veces al mes, de ir y buscar, entonces da como un cierto consuelo de que tal vez Heredia lo esté haciendo un poquito regular, no de la manera como todos lo esperamos, pero lo que son los otros equipos grandes, Saprissa, la liga, y prefieren reciclar, ver más allá de lo que tienen a fondo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vos me contabas de la anécdota conmigo, y lo tuvimos en Saprissa 2-3 años,
y lo que quedé fue con las bolsas vacías, porque nunca se le dio pelota más allá de lo que uno esperaba. No sé si la capacidad de él no fuera lo que esperaban. A mi gusto, fuera de ojo del padre, tenía sus cualidades, pero no, ahí primero era el hijo de Víctor Cordero, era el hijo de Douglas Sequeira, era el hijo del otro, y después ponemos a los demás. Pero todos los meses había que desembolsar la mensualidad, los uniformes, el transporte, eso tenía que ir hasta que... Están jugando, los equipos están jugando con la pasión de la gente, porque ponen una escuela de fútbol en X lugar, tiene el escudo de Saprissa, de la Liga, del Herediano, y la gente corre, indudablemente, esperando que en cuestión de... Y es que también el padre de familia, como lo dijo usted, don Eduardo, el padre de familia cree que esto es como una lamparita mágica, ¿verdad? Y que va a llegar a la escuela de fútbol y el muchacho a los 6 meses va a estar en primera división siendo la figura y la estrella del equipo y lo van a vender a Europa. Ya todo el mundo cree que se le resolvió la vida con un muchacho que ahí estaba empezando a dar sus primeros pasos. Pero en esa parte quiero escucharlo, don Eduardo, porque yo el otro día criticaba una situación muy en particular. Por ejemplo, yo nunca he escondido mi afinidad por Alajuelense, que cosa que no me ha cohibido de criticar, al punto de que a veces uno ni siquiera es bien recibido ahí mismo, ni siquiera lo ven con buena cara dentro de una institución, pero eso a mí me tiene sin cuidado. No me interesa ni caerle bien a Lleida, ni caerle bien al señor Fernando, presidente de la liga, ni a nadie, ahí me interesa caerle bien. Estoy tranquilo porque digo lo que pienso. Y yo digo, ¿qué hace un equipo en un entrenamiento cuando un muchacho como Jürgen Román hace cuántos meses, no sé, le hizo un gol de tiro libre al Saprissa y ese muchacho... puse un comentario en las redes, dije, este muchacho toma el balón y pone en el rostro, tiene la malicia y el temperamento de Roberto Carlos, pero patea como el tiro del Soncho de Mauricio Montero, o no pasa de la barrera o va a la gradería. Y me pongo a pensar, si este muchacho toma el balón con tanta convicción, es porque practica, porque es una de las principales alternativas. Un club tiene que tener sus cobradores de tiro libre, sus cobradores de penal, la gente que lanza los saques de esquina, es decir, cada jugador tiene su función. Y en el tema de cobrar de la pelota parada, que es una herramienta muy importante para cualquier club, es algo que se debe entrenar, y sobre todo que también se debe haber formado, de lo que estamos hablando hoy, en particular de las divisiones menores, algo que se debe haber formado, cómo patear. Ya después va a depender del jugador, la continuidad, la práctica, las repeticiones, y la capacidad que tenga, pero sobre todo las repeticiones, ¿verdad? Porque esto requiere de muchas repeticiones para poder perfeccionar la técnica. Claro. Entonces yo veo que este muchacho, no sé quién lleva las estadísticas, pero no pasa un tiro libre de la barrera. Y ya he sumado una cantidad importante que tengo anotados por ahí de tiros libres de este muchacho que no los pasa tan siquiera a la barrera. Digo yo, entonces, ¿qué hacen en la práctica? ¿O qué será que en las prácticas sí los cruza de la barrera? ¿O qué es lo que sucede? Porque en los partidos como tal, ¿verdad? No ha resultado. La técnica, volvemos a la técnica, don Eduardo. Sí, Jeremy, para retomar y no dejar perdido ese tema de que por qué hay jugadores que aunque ya son veteranos, todavía nadie los saca, por decirlo algo de ahí. Bueno, aquí en Costa Rica pasan dos cosas. Una, que un jugador de 21 años, como está diciendo Ricardo, es el momento como para que debute. Cuando ya debería tener 2 años, por lo menos 3 años en primera. A los 21 años, sí, yo sé, guardando las distancias del caso, pero usted ve los jugadores de Estados Unidos, un 10 que juega con el Barça, claro. El otro jugador que juega con el Chelsea, se me va el nombre ahorita, son jugadores que a los 17, 18 años ya estaban jugando a alto nivel, pero no, acá en Costa Rica no, tiene que pasar de 20 ya si no se le dice, no, todavía no es tiempo. Campbell en su momento por allá en Saprissa decía, no, hay que darle más tiempo. Vino la Volpe, entonces lo hizo debutar. Acá, bueno, el tema de Bennett, lo dio el entrenador de la CL, entonces por ahí lo hizo debutar también.
pero acá como que no, nos da ese miedo. Y yo siempre le he dicho a mis amigos, entrenadores, la gente de fútbol con los que yo hablo, que acá la prioridad es el torneo nacional. El torneo nacional es la prioridad acá de los clubes. Y el poner a jugar un chico de 17, 18 años, y tal vez es comprometer un poco ese objetivo primario que se tiene. Sí, pero no solo miedo, yo creo que en muchos casos pasa desconocimiento, porque voy a poner, hay un tema donde claramente sí saca ventaja hoy por hoy el Herediano. El Herediano tiene un técnico que conoce perfectamente el ambiente. Claro, que ya sobrepasa, siente uno incluso hasta algunos límites, porque uno ve que el señor Jafet, si bien es cierto, es un buen dirigente que ha dado resultados, sobrepasa límites que no nos gustan, que no nos parecen, que no estamos de acuerdo, pero conoce el ambiente, conoce muy bien el medio y sabe lo que necesita su equipo para estar en punta de competencia. Pero ¿quién es el técnico del Saprissa? ¿Quién es Iñaki Alonso? ¿Quién es el técnico de la liga? ¿Quién es Rudé? ¿A partir de cuándo la liga y Saprissa se olvidaron? Que es una pregunta que me interesa mucho. Los equipos más grandes de este país, por su historial, han sido Alajuelense y Saprissa, Saprissa y Alajuelense. Y se caracterizaron a través de los años y la historia por tener a los mejores jugadores. Y muchas veces irresponsablemente, llevando a inflar el fútbol de Costa Rica a un nivel que llevó equipos hasta la quiebra y demás. Pero bueno, de bien o mal, se ocuparon siempre de tener a los mejores jugadores en sus equipos. Y tenían también la virtud de sacar, porque está bien, un equipo no puede estar sacando, en nuestro fútbol nunca ha alcanzado para sacar 3 o 4 figuras jóvenes brillantes cada temporada, pero con un jugador, nos contaba don Javier Rojas que le decía don Ricardo Saprissa, muy enfocado en el tema de las divisiones menores, que decía, un jugador que saquemos por año de ganancia, y tiene toda la razón. Claro. Y sobre todo en equipos que tienen que estar peleando los títulos, año tras año no se pueden dar el lujo de tener tampoco muchos jugadores jóvenes, muchos experimentos, muchas pruebas, tienen que ir en busca del éxito directamente. Pero se acabó. O sea, Alajuelense y Saprissa, con todo el respeto, porque yo no menosprecio a nadie, pero históricamente el fútbol costarricense a nivel de Centroamérica ha estado un poquito adelante, ¿verdad? Un poquito adelante. Pasamos de traer jugadores de Sudamérica, en algunos casos hasta de Europa, a estar contratando jugadores de Honduras, de Panamá, de Nicaragua. Jeremy, y Saprissa lo hizo en su momento, cuando Justin era gerente deportivo. Por eso, pero Richard, hemos traído técnicos probados, técnicos probados que, bueno, un técnico le puede ir mal, le puede ir bien a cualquiera. Pero por lo menos usted sabe que este técnico que trae, había estado dirigiendo en varios equipos a nivel profesional, en Sudamérica, en Europa, pero estos señores completos desconocidos que no saben absolutamente nada de nuestro medio y que sus discursos... aparte de que ellos no saben nada del medio, ¿quién les arma los equipos? No, y sus discursos son peores que sus planteamientos, ¿verdad? Escuchar a Rudé y a Iñaki en una conferencia... es una vergüenza. Da pena. No, es una vergüenza absoluta. Entonces yo digo, ¿qué será? Que son títeres, uno de Lleida y el otro del gerente de Catalina. Parece que estos señores llegaron como calcados, ¿verdad? Como hasta pareciera que hay algún negocio detrás de esto, porque suceden cosas muy parecidas en ambas instituciones. Se adueñan, toman las decisiones. Es un patrón muy similar, ¿sí? Sí, es un patrón muy, muy similar. Yo me pongo a pensar qué es lo que sucede. En la liga parece que les echaron un embrujo y que andan como zombies ahí nada más repitiendo y haciendo lo que diga el señor Lleida. Y aunque don Fernando, el presidente de la liga, dijo que él se reía de los que dicen que Lleida maneja la liga, pues yo me río de usted, don Fernando, con todo respeto, que cree que somos ingenuos, que somos tontos o que nos chupamos el dedo, porque está clarísimo que sí es así. Está clarísimo que sí es así. Porque mire, trajo a Carevic. Ahora me van a decir que Carevic, que quedó campeón, que las 30. A mí no me compran con cositas superficiales. Carevic no había dirigido ningún equipo en primera división.
¿Cuándo la liga en toda su historia? Me gustaría hablar con alguien que maneje datos, historia. La liga en su historia, ¿cuándo se trajo un técnico que nunca había dirigido en primera división? Habían venido técnicos exitosos, otros un tanto desconocidos, pero que habían tenido igual su paso en algún fútbol de primera competencia, claro, que tenían su currículum. Y Saprissa también, ni qué decir con el Saprissa. Podríamos hablar también de técnicos muy importantes que han pasado por la historia del Saprissa, figuras históricas por ambos equipos, ¿verdad? Mal o bien como les fuera, por ejemplo en la liga y en Saprissa estuvo Jorge Mario Holguín, campeón del mundo del 78, que ha dirigido algunos otros equipos y demás, técnicos peruanos, técnicos argentinos, técnicos europeos, y esto se distorsionó completamente, y hoy en día estos titiriteros, Catalina y Lleida, mueven sus hilos a como les dé la gana y experimentan con instituciones grandes que no se pueden dar ese lujo, ¿verdad? Quería meter ese tema porque me pareció muy oportuno lo que decían ustedes. Quería decir algo, don Eduardo. Sí, a veces yo siempre he dicho a nivel general, a veces los ticos tenemos esa no sé, esa manía de que porque alguien llega, como decimos nosotros, hablando un poco raro, con un acento diferente, ya sabe todo, ¿verdad? Ya es doña toda, como dicen, y no, yo como entrenador que soy, bueno, ostento mi licencia en la federación, pero hay compañeros de mucha calidad, muchos colegas que tienen mucho conocimiento, vasta experiencia en esto de la liga menor, de formación, pero igual, si no se les da la oportunidad, acá compitiendo, ¿verdad?, con exjugadores de primera, con mucho menos razón se le van a competir con alguien, con un español, ¿verdad? Que yo no tengo nada contra ellos, pero sí sé que aquí hay gente muy capaz, aquí hay gente que por sus propios medios se actualiza, se prepara, pero bueno, siempre uno estará relegado ahí a la liga menor, y bueno, a mí particularmente no me disgusta, pienso que de ahí se puede aportar mucho. Yo siempre en los equipos que he llegado, a las diferentes divisiones de algunos equipos de primera que he llegado, yo siempre he llegado con la filosofía, seguro o fantasioso, no sé, las personas que me conocen saben que yo soy así. Yo llego con el proyecto de que cada jugador tiene que tener su ficha técnica, posición, perfil, cada 6 meses tomarle la estatura, se dan unas tareas técnicas y ahí se va evaluando, pero eso yo lo llego y vendo la idea a las categorías que yo tengo. Y cada jugador, me imagino, debe tener su seguimiento, porque habrán personas, niños, jóvenes, que son muy hábiles con la pierna derecha, pero tienen tremendas dificultades cuando tienen que cambiar el perfil. Ese es otro tema, Jeremy, ese tema es amplísimo, porque no sé, ustedes como periodistas deportivos, no sé qué definición tiene de un jugador completo, por ejemplo. Para mí un jugador completo tiene que patear con ambas piernas, tiene que saber la biomecánica de un buen cabeceo. Es común la jugada de que en torneo nacional, que una jugada queda la segunda para que alguien la meta y resulta que la manda a la grada, pero usted dice algo tan simple, una reflexión tan simple, ¿cómo va a llegar un jugador a meterla en el arco si llega a meterle el pie por la parte de abajo? O sea, no se ve que el jugador se le haya enseñado que tiene que poner un pie de apoyo, inclinar el cuerpo y establecer el ángulo. Y algo tan simple, Ricardo, don Eduardo, que también critiqué un día de estos, porque veo constantemente el fútbol cuando nuestros delanteros o cualquier futbolista que se encuentre en esa situación queda cara a cara con el portero, la pelota va al portero, con mucha potencia, con poca potencia, pero el remate va al cuerpo del portero. Y me hace gracia escuchar o viendo la transmisión de fútbol por la televisión o escuchando la radio, paradón, dice el narrador, y pues se le pegó la bola al pecho al portero. No he visto un solo jugador, no sé hace cuánto tiempo, el único que vi
que se animó a hacerlo y le salió mal fue a este muchacho Rolando de Cartaginés, Rolando Araya, que intentó picar, ¿verdad? Intentó picar la pelota cuando le salió el portero, pero se le fue un tanto desviado. Pero nadie, digo yo, aquí pasan dos cosas, o les da miedo porque no se sienten capaces de definir por arriba, o nuestros jugadores de verdad son limitados porque ayer la definición de Carlos Mora me gustó, como el chique de sí, pero le pegó fuerte, ¿verdad? O sea, él remató bien, o sea, definió bien, pero yo me refiero en esa jugada del cara a cara con el portero. Sí. Porque ahí este muchacho lo que hizo fue rematar con fuerza y bien colocado. Pero cuando están ahí con el portero encima, no existe otra reacción que sea pegarle, yo digo casi que hasta que cierran los ojos, nada más. Entonces la pelota va al cuerpo del guardameta en el 95% de los casos, en otros a la gradería. Y eso solo habla de la deficiencia que tuvieron estos muchachos en su formación, don Eduardo. Sí, Jeremy, como a veces uno habla de los españoles que están de moda, ¿verdad? En estos días. Y ojo, que no es nada contra los españoles, porque hemos tenido españoles muy buenos aquí. Claro. Y podríamos mencionar un montón de gente buenísima, gente muy recordada, con mucho cariño. Es quienes están escogiendo y con qué argumentos estos elementos que están moviendo los hilos llegaron a esos puestos en las grandes instituciones de nuestro fútbol. Porque a Pérez León está pasando igual. Pérez León tiene a este señor, no sé, creo que es guatemalteco, y Pérez León está en los últimos lugares y no levanta. Y entonces, yo digo, el campeonato es tan competitivo que exige traer entrenadores de afuera. Porque no, para mi gusto, traer entrenadores tan caros, porque Iñaki y Rudé no deben de ser nada baratos. No, y se pueden traer, Richard, pero por lo menos que haya constancia de que tienen su camino, su recorrido. Ayer dijo, o el día del partido dijo el señor Rudé en conferencia que él lo que estaba buscando era quedar de primero. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia marca quedar de primero? Tiene un partido más, pero a la liga quedar de primero, pasar invicto, de todas las fórmulas no le ha resultado. Lo que necesita la liga es llegar bien, en un buen momento de confianza, porque alguien le dijo, usted no le está ganando a los equipos grandes, alguien le preguntó. Y él dijo que no, que él lo que estaba era manteniéndose ahí porque era el objetivo, mantenerse de primero. Pero se le olvida al señor Rudé que no somos tontos y que lo más lógico de esto es que cuando pase esta etapa, si logra pasar de primero, va a tener que enfrentarse con esos equipos tradicionales. Que hoy Saprissa, Herediano están ahí atrás en el ruedo, pero la misma mediocridad del campeonato nuestro les va permitiendo con facilidad llegar ahí a esa etapa de competencia, que también fue otra frase mediocre que dijo también Jafet Soto el día de ayer, pero nadie le cuestiona porque le tienen un pavor terrible, ¿verdad? Es como si hubieran visto al mismísimo diablo cuando Jafet habla en una conferencia de prensa, y ese miedo también en parte es porque el micrófono de ahí casi que es una cuestión de dictadura ahí. Ponen a hablar y no dejan al periodista responder o intercambiar lo que hablábamos al principio del programa. Pero decía que en el 2014 o algo así él empezó el campeonato con 2 puntos y logró clasificarse de cuarto y quedó campeón y demás. Bueno, eso solo habla de lo que es este fútbol, nuestra estructura, nuestra mediocridad en ese departamento que siempre seguiré criticando. ¿Usted tenía también otro aporte en esa línea, don Eduardo? Sí, les estaba hablando, Jeremy Ricardo, que como uno está criticando a los españoles ahorita, porque los resultados no se ven, también voy a mencionar el tiempo de Vergara, ¿verdad? En Saprissa, el aporte mexicano que en su momento, yo que estaba por ahí trabajando en escuelas de fútbol de Saprissa y por ahí de vez en cuando a Don Oren, ¿verdad? Me incluía ahí o me participaba en las divisiones menores de equipos élite. Ahí había una estructura bien realizada. O sea, se tenía un libro, un manual, ¿verdad?, de entrenamiento, que ese manual no solo aplicaba para los equipos élites, sino en divisiones menores se hacía el trabajo también. Sábado a sábado, lo que estuvieron practicando los equipos élites en la escuela de fútbol también se practicaba. Y usted veía los ejercicios básicos que habían por ahí, que eran de mucha técnica,
y la estructura de entrenamiento era, o sea, era bien, una metodología bien estructurada. Un holandés, Hans, era el que confeccionaba esos ejercicios, venía ese material, ese manual venía del Chivas, y bueno, yo pienso que en su momento fue un semillero perfecto, cuando Saprissa sacó gran cantidad de jugadores, y yo pienso que fue en parte debido a ese aporte de los mexicanos y de la metodología de trabajo que se aplicaba en Saprissa en ese tiempo. Totalmente, sí, hemos tenido épocas muy buenas. Ahí recuerdo a don Hugo Tazaro Olivares, que de Dios goce, que fue fundador de escuelas de fútbol en Sudamérica y que siempre tuvo una pasión muy grande por la formación y la preparación de los talentos. Y hoy lo recuerdo que, por cierto, el otro día discutiendo fue una discusión muy difícil, ¿verdad? Porque es una cuestión de puntos de vista, quién es el mejor jugador, quién no lo es. Y yo siempre me escudo en esa declaración que me dio don Hugo Tazara, porque don Hugo Tazara no solamente tuvo la dicha de ver a todos, de los que están en discusión, a Di Stéfano, a Pelé, a Maradona, a los Cruyff, sino que dirigir incluso contra algunos en sus pasos por el fútbol chileno, y siempre resaltaba la figura de Messi, el maestro Hugo Tazaro Olivares, que de Dios goce. Para ir cerrando el programa y agradecerles a ambos, me gustaría una reflexión suya, don Eduardo, en relación a esta crisis de Liga Menor que vive el fútbol nacional, aunque se jactan reitero, de muchas cosas nuestros equipos, pero al final el producto no está llenando las expectativas, porque ellos mismos así lo dejan claro y plasmado en lo que terminan ofreciendo, en lo que terminan armando, en el armado final de sus equipos, donde no predomina nada de estos resultados todavía que pueda florecer y de verdad dar una esperanza de que el fútbol de Costa Rica está en buenas manos realmente. Me gustaría una reflexión: ¿qué está sucediendo? ¿Qué viene? ¿Qué hay? ¿Hay una luz al final del túnel? ¿O estamos inmersos en ese negocio de las escuelas de fútbol donde el equipo le interesa más recoger la mensualidad porque los padres pagan el boleto de avión si hay que ir fuera del país, las espinilleras, el fresco, la comida, el estadio, la luz, los guardas, todo lo pagan los padres? Entonces se recoge el billete, se hace el negocio y al final no les está importando un pepino lo que pasa con el futbolista, la calidad del futbolista que se produce. ¿Cuál es la reflexión de don Eduardo Bonilla? Mi reflexión es que viendo esa realidad, para mí hay un atajo para esto. Es un criterio muy personal. Yo siempre he defendido la parte técnica, ¿verdad? Los que me conocen, que han andado ahí por los equipos, saben que soy fiel creyente que la técnica, ¿verdad? La técnica en un jugador le da grandes ventajas. Y un día usted por ahí hizo un comentario y me hablaba de la infraestructura mexicana. Un día, una situación, yo creo que estábamos hablando de un partido de un equipo mexicano, creo que era con Saprissa, bueno, no sé, y usted me hablaba de la infraestructura, Jeremy, en ese momento. Yo pienso que el atajo de fútbol nacional es ponerle más atención a esa parte técnica, formar jugadores completos. Usted ve año a año en las escuelas de fútbol, divisiones menores, de jugadores que son súper derechos o súper izquierdos. Sí. El jugador tico tiene muchos, genéticamente tiene muchas condiciones, pero el jugador tico a nivel de formativo no se hace un jugador completo. Para mí, ¿verdad? No se le exige lo que se le debe exigir. Falta hambre, pues pienso que falta hambre en la liga menor. A veces usted, como Marco Tulio Hidalgo, fue compañero mío, por mencionar una anécdota, fue compañero mío en la universidad, y él me decía que venía a entrenar con Cartago y a la vuelta del bus donde lo bajaba tenía que correr 1 hora ahí por callejones y caminos. En cambio, el chico llega en carro, tiene unos tacos alrededor de la cancha ahí por si si les componen los que están jugando adentro. Entonces pienso que se le ha un poco solucionado el asunto. Entonces esa hambre que muchos llegan, que muchos triunfan porque la sienten, para ellos no. Y la otra parte, que cuando se le exige, como ya lo estaba mencionando anteriormente, se le exige, entonces el papá sale al camino y dice que no, que está exigiendo mucho y que el problema es
es el entrenador que tal vez no lo ve con buenos ojos. Para terminar, una vez hablando con Enrique Díaz, lo que usted estaba hablando de Jürgen Román del tiro libre, un día hablando con don Enrique Díaz, buena persona, quedó muy bien con él, hace tiempo no lo veo, me decía, vea, cuando Paté Centeno era jugador, él después del entrenamiento se quedaba con el saco de bolas. Y ahí le daba 1, 2, 3, 4, ahí se tiraba marco. Por eso cada 10 tiros de Centeno, por lo menos 8, 7 eran adentro del marco, ¿verdad? Sin duda alguna. Una efectividad de casi 100%. Cuando usted habla de repeticiones en la técnica, la teoría dice que de 2.000 a 2.500 repeticiones para que usted un gesto técnico lo perfeccione. Pero acá nos da pereza. Acá nos da pereza. No, quieren jugar de chiquito lindo los jugadores, quieren salir con sus audifonitos, quieren salir con sus cositas de marca, montarse al carrito, jugar de lindos. Están jugando de chiquito lindo los jugadores, don Eduardo. Hay que invertir tiempo, es sacrificio. O sea, si usted quiere lograr algo, eso requiere un sacrificio. Y darle un entrenamiento más, después de que usted entrenó 3 veces y tiene partido de fin de semana y que está por ahí, que por las obligaciones de mi colegio, no sé, en la universidad, pero usted quiere un extra, pues esa extra exige que sin sacrificio de su parte para lo que usted quiere lograr, ¿verdad? Y pienso que yo, como les digo, siempre he sido fiel creyente de que la técnica es la base de todo, y si la tenemos, si la trabajamos. Yo tengo algunos chicos por ahí que los papás creen en el perfeccionamiento de la técnica y por ahí entrenan aparte conmigo, y hay un chico que era súper derecho, ahora ya patea con ambas, y yo le digo, ya tiene un elemento más en la cancha que le tiene ventaja, claro, a su par del otro. Totalmente. Richard, ¿alguna reflexión final de estos jugadores? Sí. Mucho Facebook, mucho TikTok, mucho YouTube, muchas redes, mucha fotico, y que la fotito con el carrito, que no tiene nada de malo que se superen, que tengan cosas nuevas, que se consoliden con logros importantes desde lo personal, que lleguen a alcanzar cosas buenas. No tiene nada de malo. El problema es cuando priorizan eso y se convierte en lo básico, en lo fundamental, y quieren ir solo a una práctica y nada más, y no hacen nada, absolutamente nada para mejorar. Yo creo que no hay algo que repudie más el aficionado que cuando un muchachito en la cancha tiró la bola a la gradería y se vuelve con una sonrisa. Hasta ese desplante tienen con el aficionado, ¿verdad? Le dio malísimo al balón, la voló a la gradería y se vuelve sonriendo, y se vuelve sonriendo, y ahora hasta encaran a la afición si la afición les reclama en los estadios. Pero alguna reflexión, mi querido Ricardo. Sí, para agregar un poco lo que decía ahora don Eduardo cuando tocó el tema de lo del Saprissa Vergara. Y recordemos aquel semillero que sacó Saprissa de Liga Menores, donde venía Gabriel Badilla, Cristian Bolaños, Calle Alonso, un montón de jugadores que llegamos a un punto donde Costa Rica tenía 20, 25 legionarios, y de esos 25 podían haber estado 10, 12 en Europa, fácil, Cristian Oviedo, todos los demás. Lo que pasa es que ahora se le da mucha facilidad al joven, entonces, y ahora lo tiene todo. Ahora él llega hasta sin ropa, llega al centro de entrenamiento, porque allá le tienen todo en el camerino, dobladito, los tacos lavados, embetunados, que la media que no aprieta. Mire, el mejor ejemplo es este muchacho que ahora juega, creo que es en Guadalupe, que estuvo en el Saprissa, primero en Alajuelense, no quiso renovar con la liga porque el papá ponía condiciones y demás, se fue a España en una tercera, cuarta división. Bueno, fracasó rotundamente, se tuvo que devolver, como dice el Chavo, ¿verdad? Con el rabo entre las piernas, como dice el Chavo del Ocho en aquel famoso capítulo, y no tuvo nunca la humildad y terminó en nada, absolutamente nada. Un jugador que tenía una proyección tremenda, pero que las cosas se van a la cabeza y demás. Es que cuando usted les enseña, les exige a que las cosas tienen que ganárselas. Nunca va a olvidar una entrevista que vi de Rolando Fonseca, cuando Fonseca cuenta que ellos tenían que esperar hasta que el primer equipo del Saprissa estuviera todo listo y cambiado
para que ellos pudieran entrar al camerino. Sí, solo entrar al camerino. No podían mezclarse. Sí. Y era como una vez por mes, porque las divisiones menores se entrenaban en otro lado. Dios guarde, tocaran la cancha del Saprissa. Sí, no. Y ahora, si un muchachito apenas pinta, ya los papás están pidiendo que el club le dé un contrato altísimo y tal vez no ha jugado ni 2 o 3 partidos bien en primera división. Entonces, yo lo resumo en esa falta de hambre que dice don Eduardo, y no es tanto falta de hambre, es el hecho del conformismo de que ya yo lo tengo todo fácil. Entonces el muchacho que quiera superarse y hacer extras ya quedará a conciencia de él, el que no, simple y sencillamente va a estar anuente, porque hay unos que ya tienen un contrato, qué sé yo, 600,000 colones, 700,000 colones mensuales, y ya con eso ya la familia ya hizo el chanchito de oro, y con eso nos quedamos tranquilos. Si le salió un contrato en tal lado, bueno, pero mientras mi hijo anda en Pérez León con la liga en el bus ahí montado y con a la parte de Ryan Ruiz, ya logró el objetivo. Sí. Bueno, ahí se le congeló a nuestro querido Richard, ya lo vamos a recuperar. Ahora sí lo tenemos. Ese sinsabor de que usted puede trabajar las ligas menores, pero cuando usted trabaja las ligas menores y no hay esa otra responsabilidad. Sí. Nos vamos entonces agradeciéndole a nuestros estimados Ricardo Baltodano, nuestro compañero, nuestro invitado don Eduardo Bonilla. Ya les voy a dar la palabra para que ustedes se despidan en esta emisión de Minuto 90 que vamos a estar compartiendo semanalmente con la gente a través de las redes. Y dentro de estas cosas quedará una reflexión para los equipos. Está bien, quieren hacer escuelas de fútbol, quieren hacer mucho dinero con su marca, con muchachitos que quieran ir a ponerse la camiseta y jugar, pero no quieren convertir prospectos. Ustedes venden jugadores y quieren vivir de vender jugadores, tienen que preocuparse por producir jugadores de la calidad necesaria, y no se trata solo de la infraestructura, sino de darle las herramientas a la gente que está trabajando ahí para que puedan finalmente hacer su trabajo de la mejor manera y darles el espacio y las condiciones necesarias desde la toma de decisiones también para que puedan llevar adelante su trabajo de la mejor manera. Se nos cayó la comunicación con Ricardo, pero muchas gracias, don Eduardo. Ha sido un gusto, espero que la haya pasado bien. Claro que sí, muchas gracias ahí por la invitación, Jeremy. Siempre es un placer hablar de fútbol, ¿verdad? Esto que nos apasiona, que nos enamora, ¿verdad? Que nos gusta tanto, y ahí estamos siempre ahí para servirle, y que, como yo digo siempre, uno puede ser factor de cambio, y sí, cada papá por ahí en una escuela de fútbol puede tomar como dicen, para su saco, y cambiar eso, cambiar esa mentalidad y aportar su granito de arena ahí. Aportar su granito de arena. Sabemos que no lo tenemos todo a nivel nacional en las escuelas de fútbol, pero ese extra lo podemos dar cada uno en nuestras casas, ahí en el patio de la casa, en la cancha del barrio, y para mejorar esto y para muchos chicos que alcancen su meta, su sueño, ¿verdad? Sí, ahí leía al Kun Agüero hablando, ya para cerrar, ahora sí despedirnos, agradeciéndole a don Eduardo, a Ricardo Baltodano por su participación, que su hijo de 13 años está interesado y que está a punto de fichar por Tigre en el fútbol argentino, y le decía, mire, dígame de una vez si usted se va a meter de cabeza, porque si se va a meter de cabeza en esto es en serio, le dijo el Kun Agüero a su hijo, si va a ir a perfeccionar, a trabajar, y sobre todo tiene que ir con mucho respeto hacia sus técnicos, hacia la gente que le va a dar una figura, y no creer que porque llega con un apellido usted ya se ganó un lugar. O sea, le puso los puntos sobre las sillas a sus hijos. Sí, un claro, profesional en ese nivel. Y aquí, padres de familia que se toman su birrita ahí viendo la mejenga, quieren que les pongan al hijo de primer. No, pues, señores, un poquito de sentido común. Y a los clubes a ver qué hacen. Fútbol 24/7. 24/7, así es. Práctica. Gracias, don Eduardo. Gracias, amigos. Y nos encontramos en la próxima semana en otro Minuto 90 aquí a través de las redes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hemos presentado Minuto 90. Les esperamos la próxima semana. Minuto 90. Ahora por internet. Dirección:
Jeremy Alvarado.